A continuación desarrollaremos algunas conceptualizaciones en torno al desarrollo de los perfiles por competencias. Primeramente debemos comprender que tenemos diversas fuentes o factores como insumos del descontexto para el desarrollo de los perfiles. Si pudiéramos clasificar y organizar estos factores o fuentes para desarrollar los perfiles, podríamos decir que tenemos dos categorías. Una categoría que se visualiza desde arriba hacia abajo, que tiene que ver con la revisión documentada, normativa, inclusive de personas con muchos años en trabajos metodológicos y de investigación acerca del desarrollo de los perfiles, así como estándares de desempeño, códigos éticos asociados a ciertas funciones o profesiones, perfiles ya desarrollados, normativas, estatutos, etc. Y tenemos otro grupo de categorías que es una categoría más cercana y completamente desde el ámbito de desempeño que tienen que ver con el contexto mismo productivo. Por una parte, funcionarios, personas que se han desempeñado con bastante tiempo y ya a nivel de experto en las funciones o tareas que tratan de levantar los perfiles, personas empleadoras o subalternos desde esos puestos de desempeño, identificación de los roles, de los procesos, de las funciones desde el mismo lugar del trabajo, en fin, lo que tiene que ver con el contexto productivo. Esta gran categoría tradicionalmente se menciona como una revisión desde abajo hacia arriba. O sea, podríamos decir que tenemos una mirada vertical sobre el análisis de los perfiles. De arriba hacia abajo, de esta mirada desde la experticia en relación a los estudios con antecedentes documentales, normativos, de perfiles ya desarrollados, que generalmente involucran un análisis del estudio del arte, de las competencias a nivel internacional, a nivel nacional, luego a nivel regional. Y por último, una segunda gran categoría que es una mirada desde abajo hacia arriba, desde el contexto mismo productivo, que tiene que ver con los roles, las funciones y las tareas de desempeño en el lugar mismo donde se va a levantar este perfil por competencias. Podríamos decir que la mirada superior es una mirada que nos permite desarrollar metodologías menos costosas, con menos intervención y disposición en los puestos de desempeño, es menos onerosa. En cambio, una metodología que vaya a todos los puestos de trabajo, que analice y converse con los distintos ámbitos productivos, con los distintos niveles de la desagregación de la tarea, es una metodología mucho más cara que involucra una gran cantidad de recursos, hora de dedicación de profesionales, etc. Ciertamente se puede levantar un perfil con las dos miradas, con una mirada más compleja, más completa, tratando de aunar todos estos factores. Si pudiésemos decir que tradicionalmente en nuestra realidad no son muchas las metodologías para el levantamiento de perfiles, podríamos llegar a categorizar las más importantes como son el análisis ocupacional clásico, que es el primero que se desarrolla, el análisis funcional, luego el método DACUM, luego el método SID y finalmente el método AMOD. Comenzaremos por el análisis ocupacional clásico. El análisis ocupacional clásico nace desde la mirada de clasificar los puestos de trabajo en diversas categorías, genéricamente asociadas a los cargos, en relación a ocupaciones, oficios o profesiones. Y de esta manera poder subjerarquizar y jerarquizar diversas escalas, tanto de desempeño, sobre todo asociadas a compromisos y por ende a una normalización salarial y de responsabilidad. Con el tiempo esta metodología fue segmentando de manera más precisa y más minuciosa el desempeño en los trabajos. Entonces cada vez el análisis ocupacional clásico se hizo más detallado, llegando inclusive a especificarse tareas, responsabilidades, relaciones jerárquicas, requisitos, riesgos laborales, demandas físicas, psicológicas en función de los cargos y las organizaciones, así como las ocupaciones más comunes a nivel de una estandarización nacional, inclusive regional, o por qué no decirlo, inclusive a partir de un conglomerado de naciones.
Este enfoque, que es el análisis ocupacional clásico, al ser tan detallado en función de los desempeños mismos, comenzó a demostrar cierta rigidez porque estaba muy en relación a la descripción propia de cada puesto, lo cual involucra en cierto modo un obstáculo para la flexibilidad y el dinamismo laboral con el cual hoy día se entienden los desempeños en los contextos productivos. Por así decirlo, poder comprender, por ejemplo, la dinámica organizacional hoy en día, las dinámicas funcionales, las divisiones de trabajo y manejo en gestión de tecnología y de toma de decisiones, que es un proceso mucho más dinámico y más complejo. Entonces nace, por así decirlo, el análisis ocupacional, que tiene que ver con una mirada más precisa a un proceso por identificar mediante la observación, las entrevistas, el análisis, las funciones y requisitos claves de la ocupación, así como los factores técnicos y ambientales que caracterizan su ejercicio. Estamos hablando de ocupaciones, no de profesiones o de grandes áreas de desempeño laboral como puedan ser una habilitación técnica superior, sino que simplemente muy restringido a ocupaciones muy precisas. Entonces, el análisis ocupacional involucra una clasificación de las ocupaciones que están en una relación directa con la información económica sectorial y que a su vez nos permite levantar de manera más precisa una identificación con las necesidades de formación. En general, el análisis ocupacional se levanta para definir de manera muy precisa la relación y el desarrollo con programas formativos. Entonces, poder establecer una sectorización de las estructuras ocupacionales dentro de familias profesionales y así determinar perfiles más acotados en relación a ocupaciones muy precisas. El análisis funcional, que es una evolución del análisis ocupacional. Más que nada es un método que se utiliza para identificar las competencias nuevamente que se requieren para desempeñar correctamente un trabajo, siguiendo, eso sí, de manera muy precisa un proceso analítico que va desagregando las funciones en subfunciones. O sea, en contraposición al análisis ocupacional que se preocupaba de las tareas, acá el foco está en las funciones. Inclusive estas funciones que se subdividen en subfunciones se precisan y detallan aún en mayor nivel, llegando a subdividirse en tareas menores. Inclusive estas tareas desagregarse en la identificación precisa de las acciones elementales que deben desempeñar los trabajadores. Por ende, el análisis funcional pone el énfasis en las funciones más que en los puestos de trabajo en relación a las tareas o los cargos genéricos, entendiendo que las funciones son actividades asociadas a desempeños mismos individuales o colectivos. Entonces, el análisis funcional nos ofrece una ventaja con relación a la flexibilidad, puesto que el focalizar en funciones permite que estos perfiles desglosados en los análisis funcionales sean más transversales y en cierto modo más dinámicos y flexibles que los análisis ocupacionales clásicos. Entonces, el análisis funcional es una desagregación sucesiva de las funciones productivas vinculadas para establecer e identificar básicamente unidades de competencia y elementos de competencia, lo cual se concretiza en lo que se llama un mapa funcional. El mapa funcional mínimo debe tener la identificación de los propósitos claves de la organización y a partir de la desagregación del propósito clave o propósitos claves, entender la división de las funciones principales asociadas. Y luego cada función se desagrega en subfunciones, en funciones básicas, las cuales en las subfunciones tienen que llegar al detalle de las tareas o actividades. El análisis funcional involucra un proceso que comprende al mínimo 4 fases. Primero, identificar los propósitos productivos claves de la organización del área que se quiere detallar. 2.
Identificar las actividades necesarias para alcanzar los propósitos claves a través de un proceso analítico para llegar a descomponer las funciones principales en subfunciones. 3. Analizar las funciones de los cargos para deducir las competencias requeridas. Y 4. Definir estándares de competencias laborales. O sea, los estándares deben especificar los desempeños deseables a niveles de unidad de competencia y elementos de competencia, para así poder llegar a establecer criterios de desempeño y, ojalá, medios de verificación o pruebas correspondientes para la validación y la certificación de esos desempeños. Otro método muy utilizado es el método DACUM. Es un método que está asociado al desarrollo curricular, entonces entendiendo por la preocupación de la estructura de programas formativos, ya sea para la formación profesional, etc. El método DACUM es un método de análisis ocupacional que, entre sus ventajas, tiene un mucho menor costo que los análisis funcionales o ocupacionales que se levantan desde el terreno mismo. Entonces, una mirada de arriba hacia abajo, donde un elemento primordial van a ser expertos que participarán en esta metodología. Básicamente se escoge una ocupación en referencia a un puesto de trabajo y a partir de esa ocupación o ese puesto que queremos levantar en la metodología, se escogen expertos que sean trabajadores con bastante experiencia en ese mismo desempeño. Deben trabajar con un especialista quien los guiará en el desarrollo de la metodología DACUM. Los expertos entonces deben continuar procedimientos muy estructurados para identificar de manera muy clara, precisa y posible en relación a lo que el trabajador en ese puesto de trabajo debe conocer y debe poder hacer para desempeñarse con éxito, ya sea en una ocupación o en un oficio. El método DACUM primordialmente es muy importante para diseñar objetivos y contenidos de programas de formación técnica, tanto a nivel de certificación técnicos profesional, técnicos intermedios. La concretización del modelo DACUM se define en un mapa o en una carta DACUM, que es una estructura en la cual se describe con detalle las ocupaciones, los oficios, en función de las competencias que la caracterizan. Debe haber una diferenciación con respecto a la desagregación de las tareas que están asociadas a subcompetencias. La carta DACUM, como es muy en relación al análisis funcional, parte desde la identificación de las funciones y cada función debe desagregarse en tareas de desempeño. Es importante que además el desarrollo de la carta DACUM involucre la identificación de los conocimientos, los comportamientos necesarios, los estándares de desempeño, los equipamientos a utilizar, la herramienta, los materiales, las normativas de seguridad, etc. Todo lo que tenga relación directa con el trabajo de las tareas específicas del puesto que se quiera relevar. ¿Cuáles son las premisas para el desarrollo de la ¿Cuáles son las premisas para el desarrollo de la metodología DACUM? Primero, los trabajadores expertos tienen que describir y definir su trabajo con la mayor precisión posible. Segundo, una forma efectiva para describir el puesto de trabajo es identificar las tareas que los propios trabajadores expertos siempre han realizado. Tercero, las tareas para desarrollarlas correctamente deben identificar aquellos elementos que demandan en función de conocimientos, habilidades, dominio de tecnología, manejo de herramientas, inclusive de actitudes de los propios trabajadores.